Nicolás Maduro, vamos a defender lo que es nuestro. El mandatario Nicolás Maduro aseguró este miércoles que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana tiene toda la capacidad y la voluntad para defender al territorio venezolano, toda vez que ha recalcado los supuestos ataques por parte de Estados Unidos. Venezuela es un país de paz que respeta al mundo y tenemos la voluntad de defensa de lo que es nuestro, prepararnos para estar en el punto óptimo de la capacidad de despliegue, dijo Maduro en cadena nacional donde activó los ejercicios militares Campaña Libertadora Simón Bolívar 2019. Maduro aprovechó la ocasión para felicitar a la aviación militar por la actuación que dieron ante la supuesta incursión a cielos venezolanos de un avión espía norteamericano. Quiero felicitar a la aviación militar por la acción legal, como se hace en todo el mundo, al detectar la incursión de una nave espía norteamericana. Actuaron como un país debe hacerlo, que tiene una aviación consciente, revolucionaria y cada vez más chavista, señaló. Luego de dar la orden de activar los ejercicios militares, Maduro hizo referencia al supuesto ataque electromagnético al sistema eléctrico nacional, aseverando que se hará respetar. Nadie respeta a los débiles, cobardes y traidores y no necesitamos recordar ejemplos de traidores, donde pararon los traidores de la FARC. Este mundo solo respeta a los firmes, a los valientes, a los bolivarianos, hagámonos respetar. Ahí tenemos, hace 72 horas sufrimos un ataque electromagnético de alta factura tecnológica. En esta oportunidad los enemigos lograron desconectar el sistema eléctrico nacional, el cual estamos recuperando y estabilizando. Ataques como este, decenas, pero hemos ido blindando, lo sabe la FARC que está dentro del sistema operativo, es el imperialismo desesperado por su debilitamiento en Venezuela. No han podido ni podrán con Venezuela, la cohesión de la FARC los desespera, destacó. Nicolás Maduro celebra con ejercicios militares el aniversario 236 del natalicio de Simón Bolívar al igual que los 196 años de la batalla naval del Lago y el Día de la Armada Nacional Bolivariana. Manuel Christopher Figuera pide perdón desde Estados Unidos por abusos del régimen de Maduro. Manuel Christopher Figuera, ex jefe de los servicios de inteligencia de Venezuela y quien llegó a Estados Unidos a finales de junio, pidió perdón por los abusos del régimen de Nicolás Maduro, al que definió como una empresa criminal, y explicó por qué, a su juicio, falló el alzamiento militar de abril. Por lapatilla.com. Habiendo trabajado directamente con Maduro después de decirle acerca de toda la corrupción que yo vi, me di cuenta de que hay demasiada ambición de poder, dijo Figuera en una entrevista la noche del martes con la cadena PBS de televisión. Figuera, ahora considerado prófugo de la justicia por el régimen, fue uno de los hombres que participó en el fallido levantamiento militar contra Maduro el pasado 30 de abril encabezado por el líder opositor, Juan Guaidó. Figuera, quien lucía su uniforme de general durante la entrevista, fue designado director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, en octubre de 2018 y abandonó su puesto en abril. Según el militar, quien se encuentra en algún sitio de Estados Unidos, Maduro y su familia usan la plataforma del Estado, usan el Banco Central de Venezuela para sacar oro del país. Yo llamo a este sistema de gobierno una empresa criminal, añadió. Todos contribuyen a la corrupción. Todos son cómplices. Y yo también he pedido perdón porque tengo alguna responsabilidad, yo fui parte de ese régimen. El 30 de abril pasado, el presidente del Parlamento, Juan Guaidó, reconocido como gobernante interino de Venezuela por Estados Unidos y medio centenar más de países, anunció un levantamiento popular contra el régimen de Maduro, pero el intento fracasó. El entrevistador de PBS, Nick Schifrin, dijo que el plan requería que dos funcionarios de alta jerarquía se declararan contra el gobierno. El juez Michael Moreno del Tribunal Supremo, y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López. Figuera dijo que el plan fracasó debido a las ambiciones excesivas de Michael Moreno. Él quería ser presidente, pero ese no era el plan. Lo que se proponía era deponer a Maduro y designar un nuevo Consejo Electoral Nacional, llamar a elecciones y tratar de reorganizar el Estado y las instituciones, añadió. Las Naciones Unidas y grupos defensores de los derechos humanos llevan años denunciando abusos, incluidos torturas y secuestros, cometidos supuestamente por agentes del gobierno de Venezuela, incluido el SEBIN. Yo cargo con esa cruz, porque hay mucha gente que ha sufrido a manos de gente de esa institución, dijo Figuera. No me gusta hablar del tema de la tortura porque pienso que es grotesco. Hemos visto películas. Leemos libros acerca de lo que hace la gente cuando tienen un prisionero. Yo lo siento y tengo remordimientos.
He pedido perdón de la gente porque fui parte de esas estructuras que apoyan a Maduro, aunque yo no ordené directamente la tortura ni torturé a alguien, agregó. A comienzos de mayo, el vicepresidente de Mike Pence anunció el levantamiento de las sanciones que la administración del presidente Donald Trump había impuesto a Figueroa, aunque mantuvo las aplicadas a otros funcionarios de alta jerarquía del gobierno de Maduro. Yo no cometí ningún crimen, señaló Figueroa en la entrevista. Me sancionaron por ser parte de una estructura criminal. Pero yo no he cometido crimen alguno, insistió. Con informaciones. Nora Bracho. El ataque electromagnético lo realizó Magneto de los X-Men. La diputada a la Asamblea Nacional, Nora Bracho, Zulia, criticó las recientes aseveraciones de voceros del chavismo sobre un supuesto ataque electromagnético como la causa del último mega apagón. Al principio nos daban risa esas aseveraciones, y él siempre culpar a terceros de lo que es la responsabilidad propia, porque son ellos los que administran el sistema eléctrico, siempre son los extraterrestres, el rabipelao, el guacamayo, se han metido con toda la fauna animal, expresó Bracho en declaraciones dadas a Primera Página. Dijeron que era un ataque electromagnético, ¿será que vino Magneto de los X-Men de la fantasía? Porque ellos viven en una fantasía. Yo quiero que la gente que está en sus casas me responda cómo se acerca uno al guri si esa instalación está custodiada por militares. Lo que quiero decir es que no hay acceso a las instalaciones eléctricas, agregó. Situación de Maracaibo. La parlamentaria habló de la crisis eléctrica en Maracaibo y en Zulia. Es una situación muy grave, muy difícil para nuestro estado, así como el occidente del país y toda Venezuela, pero el estado Zulia está apagado en estos momentos, y en muchos sectores de Maracaibo se encuentran sin electricidad, y horas antes del apagón general no había electricidad en Maracaibo y en otras ciudades del Zulia, y todavía no ha sido restituido el servicio eléctrico en la región. En algunas zonas sí se ha aplicado esa administración de carga y en muchos eventos se cumple, pero en otras circunstancias los hogares zulianos pasan 20 horas sin servicio eléctrico, y es una situación terrible no solo para las familias, sino también que estropean todos los servicios porque tampoco hay internet, telefonía, no hay puntos de venta, además de que tampoco hay dinero en efectivo y tampoco hay gasolina, apuntó Nora Bracho. La dirigente política lamentó la situación en la que se encuentra Maracaibo producto de los apagones. Tenemos una ciudad colapsada, paralizada, que otrora le brindaba a Venezuela un aporte importante al PIB de la nación. Antes producíamos carne, leche, petróleo, y hoy el 70% del comercio está cerrado. Además, culpó a la falta de mantenimiento y a la corrupción de la crisis eléctrica. Desde hace años se viene advirtiendo que esta situación llegaría. ¿Por qué razón? Porque no hubo mantenimiento preventivo, robaron el dinero a través de contratos a dedo y de empresas como Derro, que no hicieron las inversiones debidas en el sector eléctrico, y por eso estamos en esta situación terrible y precaria, finalizó Nora Bracho. La dura historia de un venezolano apuñalado en Perú. Regresó y murió en Caracas. Un joven venezolano de 20 años identificado como Diego Gregorio Galea Brito falleció el pasado domingo 21 de julio en el Hospital Vargas de Caracas luego de que llegara a Venezuela tras ser atacado a puñaladas mientras vivía en Perú. El joven se fue de Venezuela por la situación del país, primero estuvo por un mes en Ecuador y luego se fue a Perú, donde vivía su hermano. En Perú trabajó de seguridad en una empresa de construcción, luego de almacenista en una juguetería y posteriormente como mototaxista. El 4 de julio de este año, mientras se encontraba trabajando como mototaxista en Perú, le dijo a una joven peruana que, si necesitaba el servicio de mototaxi, ella le dijo que no y le sonrió. Di Gregorio siguió su camino, pero el esposo de la muchacha, celoso, comenzó a insultar al venezolano y gritarle veneco, así lo contó Mayellis Galea, hermana de la víctima. Di Gregorio llegó hasta la línea de mototaxis, situada en el sector Huerta Guinea en Perú, y hasta esa zona también acudió el esposo de la muchacha, quien siguió insultando al joven. Iniciaron una pelea y luego el esposo de la joven le propinó 3 puñaladas a Di Gregorio, de acuerdo a lo informado por la hermana de la víctima. Los compañeros de la línea de mototaxi trasladaron a Di Gregorio hasta un hospital de la zona, pero no lo atendieron. Una doctora les dijo que no lo iba a atender porque era venezolano, manifestó Mayellis Galea. Di Gregorio fue llevado hasta la vivienda, donde se estaba quedando, y su hermano le suministró medicamentos para las heridas. Tras no conseguir que lo atendieran en Perú, el joven decidió regresar a Venezuela por tierra el lunes 8 de julio. A pesar de sus heridas, viajó en autobús hasta que llegó a Venezuela el 14 de julio. Ese día lo trasladaron a un CRI en Propatria, le dieron medicamentos, luego lo remitieron hasta el periférico de Catia, donde les dijeron a sus familiares que tenían que hacerle una placa. Luego el joven fue llevado al hospital Lídice, a la Clínica Popular de Catia, donde le colocaron oxígeno. También fue trasladado a un CRI en Las Caracas, La Guaira, y por último al Hospital Vargas de Caracas, donde lo operaron, pero falleció a las 3 de la tarde del domingo 21
31 de julio. Sus familiares exigieron este martes en la morgue de Bellomonte justicia por la muerte de su ser querido y que las autoridades venezolanas atiendan este caso. Di Gregorio, antes de irse del país, estaba estudiando en la UNES para ser policía, pero no finalizó porque quería ayudar a su familia económicamente. No dejó hijos. Venezuela, el paraíso de los contrabandistas, que ayudan a Maduro a mantenerse a flote. En momentos en que Venezuela colapsa bajo una depresión económica de dimensiones pocas veces vista en el último siglo, al aislado régimen de Nicolás Maduro aún le queda un salvavidas que lo ayuda a mantenerse a flote: el oro. Así lo reseña el nuevo Herald.com. Las selvas del sur venezolano esconden toneladas del precioso metal, codiciado por banqueros, joyeros y fabricantes de productos electrónicos en todo el mundo. Durante la última década, decenas de miles de venezolanos empobrecidos han migrado hacia la zona desde otras partes del país para probar suerte en la minería ilegal, contagiados por la fiebre del oro. La minería ilegal es controlada por elementos corruptos de las Fuerzas Armadas, la guerrilla colombiana y organizaciones delictivas venezolanas, en desenfrenadas operaciones de explotación que están destruyendo el frágil ecosistema de la selva, grandes cantidades de árboles y contaminando ríos y cuencas con mercurio, una sustancia en extremo tóxica. Como resultado, la producción de oro venezolano ha aumentado significativamente y parte de la producción se está contrabandeando a través de la vecina Colombia hacia uno de los principales mercados mundiales del metal, Miami. Organismos de seguridad en Colombia y Estados Unidos se empeñan en descubrir las redes venezolanas de contrabando, según fuentes familiarizadas con esas investigaciones. También tienen la mirada puesta en refinerías y comerciantes bajo sospecha de que se benefician del oro contrabandeado. Estos esfuerzos por contener las operaciones ilegales con el oro de sangre es visto como importante para combatir a organizaciones colombianas del narcotráfico que lavan el dinero obtenido con la venta de cocaína comerciando con el metal venezolano, así como para frenar al Ejército de Liberación Nacional, ELN, organización guerrillera colombiana que ha añadido el contrabando de oro a su cartera de operaciones criminales, que también incluye el narcotráfico y la extorsión. Determinar quiénes están comprando oro de sangre venezolano es difícil, pero es visto como un paso importante por la administración del presidente Donald Trump en su intento por reducir las fuentes de ingresos que mantienen en pie al régimen de Maduro. Maduro usa el dinero que generan las operaciones de oro y minería ilegal para comprar la lealtad de los militares. Debilitar esas operaciones restringiría el respaldo que recibe de las Fuerzas Armadas, señalan analistas y antiguos aliados. Una vez que el oro venezolano entra al mercado estadounidense, se refina y se vende a grandes compañías. Eso significa que oro de sangre puede terminar en su reloj, sus joyas, su teléfono móvil o su auto. De esa manera no solo está el consumidor estadounidense financiando sin saberlo un régimen que a los ojos de muchos se ha convertido en un sindicato del crimen organizado, sino que Miami, la capital del movimiento antimadurista, también es un importante piñón en la maquinaria de contrabando que ayuda a Maduro a mantenerse en el poder. Con una economía abrumada por un colapso histórico y una reducción sustancial de la producción petrolera, el gobierno de Venezuela ha echado mano a uno de sus últimos salvavidas: el oro. El metal lo extraen de minas ubicadas en las selvas gente del gobierno, pandillas delictivas y grupos guerrilleros que usan equipos pesados y mercurio. Parte del oro se contrabandea a la vecina Colombia en aviones, camiones, embarcaciones fluviales y mulas humanas. Otros cargamentos se envían por mar o avión a las islas caribeñas de Aruba y Curazao. Para ello, se falsifican documentos que indican que el oro se extrajo legalmente en Colombia u otro país. Los cárteles de las drogas invierten frecuentemente en el negocio del oro para lavar dinero sucio. El oro se envía entonces por avión a Miami, uno de los principales mercados mundiales del preciado metal. Otros cargamentos se envían a Turquía, los Emiratos Árabes Unidos y Suiza. Después que se refina en Estados Unidos, el oro puede venderse a bancos, joyeros y empresas fabricantes de equipos electrónicos, y al final el metal termina en el bolsillo o alrededor del cuello de los consumidores. Entonces se envía el efectivo a Venezuela a través de Colombia y el Caribe, y al final llega a manos del régimen de Maduro.